¿Quieres introducir tú a los ponentes, Arantxa, en principio? Eh, sí, Al buenos ponente, a la días. ponente y a los expertos. Tenemos a la doctora Alex Mantilla del Hospital de Alicante, que nos va a hablar hoy sobre el uso del ultrasonido en endovascular, sobre el IBUS en radiología intervencionista y contamos con los expertos de Navarra, de Pamplona y del Hospital Taulí, Íñigo Inzausti y Mireia Teixidó. Así que luego tendremos un pequeño coloquio. También si queréis hacer preguntas las podéis hacer en el chat. Y adelante, Alex. Gracias por Gracias. aceptar la invitación. Gracias por la invitación, lo primero. Bueno, pues empezamos. Eh, Eso, voy a hablar hoy de la utilidad del IBUS en radiología intervencionista. Entonces, bueno, lo primero es saber un poco qué es IBUS. IBUS es intravascular ultrasound y lo que hacemos es utilizar un catéter que lo vamos a introducir a través del vaso que emite unas ondas de ultrasonido que nos van a permitir ver el vaso por dentro. Es como si hiciésemos un corte transversal del vaso y viéramos el vaso. ¿Para qué es útil? Pues nos va a ser útil para hacer diagnóstico de patologías, para planificar los tratamientos y lo que hacemos es eso, ver el interior del vaso para definir esos tratamientos. El catéter es un catéter pequeño, la verdad, depende de qué catéter se utilice, si es para arteria o para vena. Lleva un transductor en la punta, que es eso que vemos aquí en la punta de esta imagen, y ese catéter va a hacer unos giros, hace 1800 rotaciones más o menos, emite los ecos y los recoge, como un ecógrafo que utilizamos normalmente, y nos genera una imagen de 360 grados del vaso. La potencia de los catéteres va entre 10 y 60 megahercios y el campo de visión entre 6 y 70 milímetros. Entre menos megahercios, menos profundidad va a tener el catéter, pero nos va a dar mejor definición del vaso y entre más megahercios va a tener más profundidad, pero va a dar más profundidad respecto a las estructuras que están adyacentes al vaso, pero quizás nos da un poquito menos de resolución, ¿no? Nos pasa un poco como en una ecografía habitual. Y esos catéteres van a depender del calibre del vaso que queramos ver. Entre más pequeñitos, entre menos megahercios emite, más pequeño puede ser, y entre más megahercios emite, pues un poco más grande será. El más pequeño es un catéter que va por una guía de 18, que es el que se suele utilizar, por ejemplo, en las arterias coronarias o en las arterias periféricas. Y el más grande va por una guía 0,35 y es un catéter de 8, bueno, de 8F, no, de 7 será, que son 2,6 milímetros, que no deja de ser un procedimiento que es mínimamente invasivo y que utiliza un catéter bastante pequeño. Luego es importante que tengamos un poco en cuenta la diferencia anatómica entre las arterias y las venas para saber un poco lo que vamos a ver. Las arterias y las venas son diferentes en su composición. La arteria es una pared redondeada que siempre va a tener una morfología redondeada, pues su pared normalmente. La capa más gruesa de la arteria va a ser la capa media y tiene músculo liso, ¿no? La arteria sí que se contrae y tiene músculo liso y fibras elásticas, sí que se contrae y tiene como un poco eso, esa posibilidad de contraerse y no ser tan compliante con las cosas que tiene alrededor. En cambio, la vena tiene una pared más fina, la luz es dinámica y elíptica, depende un poco o bien del volumen de sangre que pase a su través o bien de las estructuras que tenga alrededor, como que se deja apretar, se deja comprimir de estructuras que tenga adyacentes porque su endotelio es liso y no tiene tanta musculatura, ¿no? Su musculatura es lisa, ella no se contrae y simplemente es como más depende un poco de los flujos y necesita válvulas precisamente por eso, porque al no contraerse tiene válvulas para evitar que refluya la sangre. Su capa más gruesa es la externa. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las imágenes que vamos a ver y cómo las vamos a correlacionar con la geografía, que es lo que queremos saber? Pues hay que saber que el IBUS es superior a la angiografía en prácticamente todas las cosas que necesitamos ver de un vaso, las estenosis, el tipo de placa, de dónde a dónde va, qué morfología tiene, de qué composición es. Eh, si tenemos la guía dentro o fuera, el iBook nos lo va a permitir saber bien. Si tenemos disecciones, si tenemos para luego de que pongamos un stent que también se ha quedado puesto y la compresión o las cosas y estructuras que tengamos alrededor, evidentemente en la angiografía no las vemos y con el iBus sí que las vemos. La única cosa en la que la angiografía es superior al iBus es evidentemente en el flujo, ¿no? Que el iBus no tiene la posibilidad de valorar el flujo que pasa a través de un vaso. Entonces, ¿cómo se ven las estructuras o sea, qué vamos a ver cuando tenemos un iPhone, ¿no? Como estamos viendo una corte transversal, pues veremos.
En la mitad de la imagen está como la imagen del IBUS, es el catéter. Luego nos va a dar un poquito de sombra acústica por la guía. eh, y luego veremos las capas según el vaso en el que estemos, pues veremos la íntima, la media o la adventicia. Hay artefactos como hay artefactos en una ecografía normal. La sombra que nos va a dar o bien las calles o bien la guía que tenemos, la reverberación, que es cuando se nos acumulan como un poquito, o sea, como que no pasan bien los ecos a través del catéter, rebotan y nos quedan un poquito de artefacto de reverberación, es el mismo que tenemos en la ecografía. Cuando el flujo de la sangre va lento, vamos a ver el flujo un poco la ecogenicidad un poco más aumentada y el ring down, que es cuando tenemos aire en el catéter, pero solo lo podemos hacer, pues purgamos el catéter y se elimina, ¿no? Es súper importante purgar los catéteres cuando los vayamos a utilizar porque pues es como una sonda de ultrasonido a la que no le ponemos gel, no vamos a ver muy bien. Entonces, ¿cómo se va a ver en IBUS una vena, por ejemplo? Pues lo que hemos dicho, ¿no? La pared de la vena no vamos a ver tres capas, vamos a ver como mucho una, que más o menos es la media que es la más gordita. La vena va a tener una morfología ovalada o redondeada según el flujo, según donde estemos. En la mitad de la imagen veremos el catéter y la sombra acústica que nos va a dejar la guía. ¿Cómo vamos a ver la arteria? Pues la arteria sí que vamos a ver sus paredes, se delimitan un poco mejor las paredes de la arteria. La íntima, pues muy clara no la vamos a ver, pero podemos ver que es la luz y la siguiente capita que vamos a ver es la media y luego la adventicia. Luego lo que tengamos alrededor, por supuesto también veremos en la mitad la imagen del catéter del IBUS y la sombra que nos deja la guía. Cuando hacemos una imagen más cerquita, vamos a ver las tres capas del vaso, pero pues tampoco es que se vean súper claras, depende del aparato. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver vasos, ramificaciones del vaso en el que estemos. ¿Y cómo vamos a saber si es una ramificación o un vaso que está adyacente? Pues veremos que la íntima se continúa entre uno y otro. Cuando vamos avanzando el iBus, vamos a ver cómo se continúan las capas. Y lo que decíamos, ¿no? Las estructuras adyacentes al vaso en el que estemos, acá por ejemplo estamos en la vena ilíaca izquierda, pues vamos a ver las estructuras que tenemos delante, ¿no? Vamos a ver la arteria ilíaca contralateral, por detrás vamos a ver el cuerpo vertebral y eso lo veremos como una sombra acústica que nos deja el hueso. Y si tenemos intestino, pues veremos como un intestino como lo vemos en el ultrasonido habitual. ¿Qué patologías vamos a ver? Pues vamos a ver cualquier patología prácticamente del vaso. Las disecciones sí que se verá una solución de continuidad en la íntima y veremos la sangre que se mete entre la íntima y la media. Las enfermedades pues placas de ateroma, veremos placas fibrosas, placas blandas, sí que se pueden diferenciar, no es tan sencillo, pero al final se diferencian. Y lo veremos como un engrosamiento pues, de la capa media del vaso. La enfermedad de la íntima también, engrosamiento de la íntima, veremos el hematoma intramural, sí que se pueden ver, o sea, es como un poco la interpretación del ultrasonido, pero un poco más específico para el vaso. Y la trombosis que veremos, pues el coágulo, tal cual como lo vemos en un ultrasonido normal, y las compresiones extrínsecas y las relaciones anatómicas, ¿no? Nos vale también para ver relaciones anatómicas. Hay quien utiliza el IBUS para, por ejemplo, hacer TIPS. Nosotros utilizamos el ultrasonido percutáneo, pero se puede utilizar el IBUS para dirigir la punción de las agujas o para hacer biopsias, por ejemplo, también. Entonces ahora vamos a ver específicamente en arteria, en vena y en arteria cómo se ve una vena normal. Esto es una flebografía. La flebografía de una vena habitualmente pues se ve la vena, el flujo de contraste a través de la vena liso y homogéneo. Y en el IBUS lo que vamos a ver pues es la pared de la vena, que su morfología depende un poco de sus relaciones anatómicas. Esto es un poquito de artefacto de reverberación. Y vemos cómo cambia, depende de lo que tenga a su alrededor. Aquí tiene como una cita intestinal y la vena tiene esta morfología. No vamos a ver la pared muy marcada, pero sí que vemos ese aspecto de las venas. Luego, ¿cómo se va a ver una trombosis aguda? Pues esto en la flebografía lo que vemos es que no hay paso de contraste, esto es una vena ilíaca, no hay paso de contraste a través de la zona por la que estamos haciendo la flebografía. Y en el IBUS, ¿qué vamos a ver? Pues vemos la pared de la vena es todo esto, que no se delimita muy bien. Esto es la luz que está permeable con esta imagen. Y luego el trombo lo vamos a ver ecogénico, tal cual como lo vemos en una trombosis en otro lado. Vemos que los ecos aquí hay permeabilidad porque se mueven los ecos, en cambio estos ecos no se mueven, pues es porque está trombosado el vaso.
Y luego si vamos avanzando, pues ya empezamos a ver ramificaciones también con un poquito de trombosis y el aspecto tiene una trombosis aguda. Se ve el vaso ocupado por el material trombótico. Luego, si vemos acá, se ve cómo pasa una arteria por delante, esto es un May-Turner concretamente, y se puede ver el otro vaso que sí que tiene una imagen de que está permeable, ¿no? Está más anecoico su contenido. Luego también veremos los cambios postrombóticos. Esto es la vena cava, vamos a ir desde la vena cava hacia atrás, es la manera en la que se obtiene esta imagen. Aquí vamos a ver cómo se reduce bastante el calibre de la vena ilíaca. Por delante vemos cómo pasa la arteria comprimiendo y cómo reduce el espacio, que incluso se ve como un salto cuando pases por ahí, como que no te deja pasar de lo comprimida que está la zona de la fibrosis que se genera, porque esta vena ya, por ejemplo, se ha aumentado el calibre de la vena, está engrosada, es como una fibrosis que se ha creado de esa zona del May-Turner en la que hay una compresión que va generando que esa vena como que cree una fibrosis y se haga más estrecha. Y se nota ahí como cuando vas bajando, como que te pega un salto el catéter en ese punto por lo estrecho que está el espacio. Luego también nos sirve, sobre todo en las venas, nos es útil para ver compresiones extrínsecas. Aquí creo que es donde más relevancia tiene para ver cuando se ha hecho un tratamiento de trombosis, ver los restos de trombosis si son relevantes o no para seguir haciendo tratamientos y ya puedes dejarlos porque hay suficiente luz. Y sobre todo en los casos de síndromes compresivos, pues es importante ver qué tanta compresión hay. Y aquí vemos una vena cava, igual, ¿no? Vamos a ir desde la vena cava retirando hacia la vena ilíaca. Aquí está el cruce de la arteria, cómo colapsa y cómo reduce completamente el espacio, que prácticamente no ves nada del vaso. Por detrás se ve la sombra ecogénica de la vértebra y se ve que no hay nada de vena hasta que vas un poco ya más por debajo y ya empiezas a volver a ver un poco de la vena, ¿no? Con un poquito de restos de trombosis. Pero en estos casos es particularmente importante porque nos permite ver, luego aquí ya se va normalizando el calibre de la vena y se va viendo mejor. En estos casos de compresiones creo que es particularmente importante el diagnóstico con IBUS, porque vemos aquí que es que no vemos prácticamente nada de vena. En este espacio está completamente colapsada la vena y no tiene espacio. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, no? Estamos haciendo un corte transversal a este nivel, donde la vena ilíaca izquierda cruza por detrás de la arteria ilíaca derecha y está justo por delante de la vértebra. Entonces ahí es la zona de compresión del May-Turner. Y lo que estamos viendo en el IBUS es esto, ¿no? La vértebra que tenemos por detrás, la sombra acústica que nos deja. En la mitad vemos la vena y la zona alrededor, pues en el medio, evidentemente, el catéter del IBUS y por delante, pues la arteria que nos comprime el espacio. Nos sirve también para otro tipo de síndromes compresivos venosos, por ejemplo, el nutcracker, que es arriba el cruce de la arteria mesentérica con la aorta, por donde pasa la vena renal. Y en este caso vemos la vena renal completamente colapsada, ¿no? Ahí no hay nada de vena, se ve todo totalmente cogénica la pared porque está completamente contraída y luego generan, pues, esos cambios fibróticos de estar todo el tiempo como con un traumatismo constante que hace que la pared se engruese y no haya flujo por allí. Entonces ahí se ve claramente cómo pasa por delante la arteria aorta. Es muy parecido al May-Turner, solo que por detrás no vas a tener la vértebra, sino que tienes la arteria aorta. Luego también nos sirve para ver los stents si nos han quedado bien puestos, si nos ha quedado algo de trombo en un stent. Esto es un stent de tratamiento de un May-Turner. Vamos a ir otra vez desde la parte de la cava hacia atrás. Estos son los artefactos que dejan las marcas del stent. Esto es la vena cava, se insinúa un poquito hacia la ilíaca del otro lado. Este no se ve supremamente claro cómo ha abierto el espacio, pero sí que es verdad que aquí por delante se ve pasar la arteria y ese espacio que antes no tenía nada, al poner el stent hemos creado un espacio nuevo para que haya flujo a través de esa zona que antes estaba completamente colapsada por la compresión. Y nos es útil para ver si el stent se ha quedado bien de longitud, si hay algún resto de trombo que tengamos que limpiar después de colocarlo. Entonces, en los casos de la vena, lo que les decía ahora es especialmente útil. Vamos a pasar ahora a las arterias.
Esto es una arteriografía normal. La arteria es un vaso liso, más redondeado, con una pared un poco más, como más fuerte. ¿Cómo lo vamos a ver en el IBUS? Pues eso, vamos a ver la luz, lo que decíamos ahora. La íntima no la vemos, pero es la que está entre la luz y la capa media. Luego veremos bien la capa media y la adventicia. El IBUS en el centro y la sombra acústica que nos deja el artefacto de la guía. No tengo muchas arterias sanas, porque como lo ponemos en arterias enfermas, pues he recortado un poquillo acá de cómo se ve una arteria en el IBUS. Vamos a ver la luz, la media y la adventicia. Y esto es el flujo dentro del vaso, que siempre es más redondeado, y así vamos a ver una arteria, que notamos un poco mejor, se nota la pared, no es como en la vena que no vemos la pared. ¿Para qué nos es útil el IBUS en la arteria? Pues para ver las placas, qué composición tiene la placa, es bastante útil. Y para ver qué longitud tiene la placa, ¿no? A ver, un segundo. Según donde pongamos el IBUS, vamos a ver el calibre normal del vaso, el calibre reducido de la luz, que nos va a ser útil para medir longitudes de stents y para medir calibre del stent sobre todo. Em, Ay, perdón, lo siento. No, para atrás. Un segundo. Vale, estamos aquí. Vale, la placa fibrosa, pues vamos a ver un engrosamiento de la pared del vaso. Lo fibroso y la ecogenicidad va a depender un poquito de los componentes de la placa, que eso lo veremos ahora un poquito más diferenciado. Por ejemplo, en este caso, esta es una arteriografía de una pierna. Teníamos una oclusión del origen de la arteria femoral superficial. Lo que queríamos saber era si íbamos endoluminal, porque tenía mucha ateromatosis el paciente. Queríamos saber si el paso que habíamos hecho era endoluminal para poder utilizar un aterotomo. Entonces aquí vamos a ir desde la arteria femoral común, vamos a pasar hacia la femoral superficial. Entonces vamos viendo toda esa placa que tenemos aquí en esta parte lateral, la vemos aquí reflejada en el IBUS. Vamos a ir avanzando y esta zona que se estrecha mucho, que prácticamente no vemos nada porque es una placa calcificada que nos genera sombra y que casi que no vemos nada, es justamente esta zona por la que estamos atravesando y nos ha permitido ver que estamos endoluminal, que vamos a ver cómo al seguir avanzando se empieza a ver un poco a abrirse la pared del vaso y ya vemos la pared aquí alrededor del vaso, volvemos a ver placas calcificadas, pero todo esto es la pared del vaso. La pared del vaso está aquí alrededor y esto es la placa ecogénica y la sombra acústica que nos deja esa placa tan ecogénica. Aquí seguimos avanzando y vamos viendo hacia abajo, hacia la arteria femoral, todas estas zonas que no vemos en la angiografía, que simplemente pues lo que vemos son como bocaditos en la arteria, pues aquí podemos ver que esos bocaditos sí que son placas calcificadas, que sí que nos va a ser bastante útil en este paciente utilizar, por ejemplo, un aterotomo y nos va a venir bien para saber en qué zonas no hay afectación o qué grado de afectación tienen, dónde vamos a utilizar el aterotomo, aparte de esta zona que quizás es un poco más evidente, pero en el resto de la arteria nos viene bien para saber, por ejemplo, zonas donde la afectación del calcio no es tan circunferencial en la arteria y ahí, por ejemplo, utilizar un aterotomo pues no nos va a aportar demasiado, porque no vamos a remover esa placa. Luego, tras los tratamientos de angioplastia, y eso sí que nos vendría bien, por ejemplo, este caso, no sabíamos si nos quedaba un resto de placas, si teníamos que pasar a terotomo por ahí o qué teníamos que hacer. Entonces, lo que hicimos con el IBUS fue ver que teníamos un poco de disección. De haber tratado con el aterotomo y hacer angioplastia, se ha hecho una disección y se ve bastante bien la solución de continuidad de la íntima y cómo se mete la sangre hacia la capa media, ¿lo ven? Ahí se ve la íntima y cómo entra flujo y eso es una disección que nos está generando pues un poquito ahí de alteración del flujo. Entonces, ¿qué aplicaciones clínicas tiene el IBUS y cómo nos va a ayudar a mejorar los tratamientos que hacemos? Nos va a permitir ver el calcio, la placa de ateroma, de dónde a dónde va, qué tipo de placa es y cómo podemos tratarla, si podemos hacer angioplastia, si tenemos que utilizar aterotomo. El diámetro del vaso es bastante importante. Creo que con el uso del IBUS empezamos a darnos cuenta de que los stents
que utilizamos quizás son un poco pequeños normalmente y que a veces debemos de mejorar la medida, la medición de los diámetros de los stents y eso nos ayuda muy bien el iBus. También nos sirve para ver la longitud de las áreas de estenosis. Nos ayuda a ver trombosis si nos queda trombosis después del tratamiento o antes, si se nos ha hecho una disección, si tenemos alguna zona de fibrosis que tengamos que tratar. Sobre todo en el tema de vena, a mí me parece importante para ver síndromes compresivos, para diagnosticarlos bien, para ver si necesitan o no necesitan stents los pacientes, para ver relaciones anatómicas. Sobre todo me parece interesante que podemos hacer valoraciones dinámicas. Por ejemplo, utilizando un IBU, según por donde lo pongamos, podemos hacer una valoración en bipedestación, por ejemplo. Podemos ver cómo se comporta una vena con las maniobras de Valsalva, que es bastante interesante saber eso, porque no todos los pacientes tienen una compresión todo el tiempo, sino que a veces son al estar en bipedestación o al hacer maniobras de Valsalva. Y sobre todo eso, la medición y el ajuste de los stents me parece que es bastante más interesante con el IBUS. La longitud del vaso, pues, no es la misma que vamos a ver con la angiografía, porque la placa nos hace un engrosamiento de la pared del vaso y la valoración del diámetro real se ve mucho mejor con iBus, además que la máquina te hace un cálculo del área total. Tú le haces un circulito y él te genera un área y te genera un promedio poco más acertado de la longitud de ese vaso. La placa, según la ecogenicidad que veamos, es diferente. Una placa blanda va a ser un poco más hipoecoica. A medida que se va haciendo más cálcica, se va haciendo más ecogénica. Entonces la placa fibrosa va a ser un poco más blanca y la placa calcificada pues va a ser muy ecogénica y nos va a dejar sombra acústica posterior. Y eso se ve bastante bien con el IBUS. Luego vamos a ver restos de trombo dentro de los stents y nos han quedado restos de trombo que tengamos que limpiar. Si tenemos disecciones, si tenemos eso, la disección la podemos ver muy bien con el IBUS. Las compresiones nos va a ayudar un montón a diagnosticarlas y lo que decía ahora de los estudios dinámicos, que también es bastante interesante. La medición del stent me parece súper importante en esto porque hemos visto que luego de poner los stents, si la medición no es adecuada, el iBus nos va a permitir darnos cuenta de que no estamos midiendo bien los stents. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver los cortes que hay, ¿no? Esto es un stent que no está bien aposicionado con respecto a la pared del vaso. Vemos que la pared del vaso es esta que es externa y estos son los artefactos del stent que no está bien aposicionado porque es un stent pequeño con respecto a esta arteria. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Pues cuando el stent no se abra por completo porque la placa, digamos que el vaso no quedó bien preparado, no conseguimos romper bien esa placa, pues podemos ver esas zonas donde el stent está estrecho, en las que tengamos que incidir más para que se abra mejor. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues que que a pesar de poner el stent, esa placa se nos haya metido entre las rendijitas del stent, sí que lo podemos ver mucho mejor con iBus para ver si podemos utilizar o bien otro stent o abrir o hacer una mejor remodelación de ese stent y sobre todo que los extremos del stent los hayamos puesto bien en el sitio, ¿no? Con iBus vamos a ver mucho mejor que con angiografía si la zona en la que nuestro stent termina está completamente cubierta o llegamos realmente a una zona sana o no. Em, Luego podemos ver disecciones, que ya lo hemos visto ahora en una imagen del iBus, se nos abre la capa íntima y se nos cuela sangre por ese espacio. Y eso, que distal a nuestro estreno o proximal a nuestro estén, sigamos teniendo enfermedad en el vaso. Entonces, como conclusiones, el iBus nos permite hacer una visualización directa y detallada del vaso por dentro, de ver mejor las placas de ateroma que tenemos. Es muy útil, sobre todo en anatomías complejas, en enfermedades muy extendidas, hablando de arteria nos permite eso, nos permite ver bien qué tipo de patología tenemos, a qué patología nos estamos enfrentando y nos va a ayudar en elegir las herramientas adecuadas para tratar esa enfermedad. Reduce la exposición a radiación y el uso de contraste. Inicialmente nos vamos a radiar más porque vamos a utilizar un aparato nuevo, vamos a estar pisando y mirando a ver cómo lo comparamos, pero a medida que vas teniendo un poco más de confianza, vas aprendiendo a utilizarlo y reduces la radiación y el uso de contraste también. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el IBUS para tratar trombosis venosas en mujeres embarazadas. Te puede permitir hacer toda una valoración con el IBUS, hacer un tratamiento y luego no utilizar ni contraste ni utilizar la escopia.
Nos permite identificar estructuras vasculares, que esto nos va a ser útil para ver síndromes compresivos, para ver relaciones anatómicas, se pueden hacer biopsias endovasculares, se puede utilizar para el TIPS, nos puede ayudar para guiar punciones. Luego lo de los estudios dinámicos en la enfermedad venosa es muy interesante. Podemos ver cómo se comportan los vasos en según qué situaciones y eso para ciertas patologías compresivas es muy importante. Con todo esto nos va a permitir tener una mejor precisión de las intervenciones que hacemos, medimos mejor los vasos, medimos mejor los stents y a su vez nos va a reducir la tasa de complicaciones y va a mejorar un poco la permeabilidad y la efectividad de nuestros tratamientos, sobre todo a largo plazo, ¿no? Hablando de arteria, el medir bien un stent, en poner un stent que se quede bien puesto, que trate la zona realmente afectada de un lado a otro y deje un flujo homogéneo sin ningún problema, mejora la permeabilidad y la tasa de efectividad a largo plazo. Y pues eso es todo. Este es el equipo de radiología intervencionista de Alicante, que estamos todos trabajando con esto, con el IBUS y aprendiendo un poquillo porque no lo tenemos hace mucho, pero estamos en ello. Pues muchísimas gracias, Alex. La verdad es que ha sido muy práctico, bueno, excelente la presentación y ha sido muy práctico que nos enseñaras tantos casos, porque yo creo que igual una de las principales limitaciones es que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y no sabes muy bien lo que ves al principio y distinguir qué es cada cosa, para mí es lo más difícil, porque al final tampoco lo usas siempre y cuando lo usas, pues es como es de vez en cuando, pues te cuesta tener esta curva de aprendizaje. ¿Vosotros cuánto habéis tardado? ¿Cuánto estimas? Y también les quería preguntar esto a los expertos. ¿Cuánto estimáis que es la curva de aprendizaje? ¿Cuándo os habéis empezado a sentir cómodos con lo que veíais y estabais sacando conclusiones, ¿no? De lo que estabais viendo útiles para poder trabajar? Alex. Pues mira, de arteria lo estamos empezando a utilizar ahora, entonces en arteria todavía no lo tenemos como como muy aceptado, ¿no? O aceptado no, no lo tenemos todavía del todo claro, no, no es que tú lo pases y digas, oh sí, esta placa, perfecto, no, o sea, no va así, ojalá, yo creo que en un futuro irá así, pero de momento yo creo que te cuesta un poco aprender, pero como radiólogos tenemos ventaja, porque ya sabemos de ecografía. No es lo mismo un hemodinamista que de cero empieza a aprender IBUS que nosotros que ya sabemos ecografía. Yo creo que eso nos lo facilita un montón. No sé, nosotros lo tenemos hace aproximadamente 2 años. En vena quizás como lo hemos utilizado más, tenemos un poco más claro y quizás es más sencilla la vena, ¿no? Porque es como trombosis, compresión, fibrosis tienes un poco menos de patología o de cosas más complejas. En la arteria quizás es un pelín más difícil. Yo creo que con 6 meses, a ver, tampoco necesitas 20 casos. Si en un caso tienes vaso sano, vaso con placa blanda, vaso con placa de ateroma, calcificación y vas a medir la longitud del stent, con que te lo veas como a conciencia, creo que de un solo caso puedes sacar muchísima información. Lo que pasa es que en el mismo acto quizás te vas a tardar mucho diciendo, a ver, esta placa, tal, pero si lo analizas después, usar el iBus en un solo caso te da un montón de información cuando luego lo analizas, ¿no? En el momento quizás la primera vez te va a costar, pero yo creo que con 2 o 3 casos que analices a conciencia, me parece que no, o sea, ya lo tienes, porque tenemos ya la angiografía, tienes la angiografía que te puedes medir de un sitio a otro donde vas a poner el stent, te apoyas con el iBus para ver qué zonas tienes afectas, qué es calcio, qué es fibrosis, o sea, creo que no me parece una curva excesivamente larga para nosotros como radiólogos. Mireia. Sí, no, yo también creo que, bueno, primero de todo me ha encantado, es muy bonita la presentación, muchas gracias. Y los ejemplos son muy bonitos y viendo los ejemplos en vivo, cuando no solo ves la foto, entiendes más lo que es el iBus, yo creo, ¿no? Que es eso, la curva de aprendizaje existe, pero como dice Alex,
al final es extrapolar lo que tú ya sabes del ultrasonido, ¿no? Y también encima tienes el apoyo de que has hecho una flebografía o una arteriografía que ya te está dando una idea de qué estás viendo, ¿no? Y después, al hacer realmente tú mismo el IBUS y ver tú mismo en vivo todo el vídeo, te acaba de dar toda la información que necesitas, ¿no? Yo creo que al final la curva de aprendizaje, entre otras cosas, es decidir que sí, que abres este material que vale un dinero, es verdad, pero que también es verdad que hay mucha literatura ya que empieza a apoyar el hecho de que coste-beneficio te vale mucho la pena, sobre todo en arterias, ¿no? Se está viendo mucho. Y cuando decides que sí que vas a hacer este ejercicio y que vas a ir mirando, la curva de aprendizaje es relativamente rápida. Siempre te puedes tener alguna duda, como a día de hoy que llevas 20 años haciendo ecografías y hay veces que tienes que pedir a alguien más que te dé su opinión, pero es una cuestión de tiempo relativamente rápido, yo diría. Íñigo, ¿tú? ¿Cuánto os ha costado haceros con el iBus a la idea de lo que estáis viendo? Sí, yo creo, o sea, nosotros, por ejemplo, bueno, lo primero, enhorabuena, Alice, yo creo que ha sido una presentación muy buena, sobre todo porque son casos, sobre todo casos, y nos permite ver un poco cómo se ve en el iBus. A mí me parece que la curva de aprendizaje, bueno, pues, o sea, hay que hacer unos cuantos casos, porque como habéis visto en las imágenes que ha presentado Alice, yo creo que, claro, no es exactamente lo mismo que la ecografía a la que estamos acostumbrados. A nosotros, como solo hemos hecho o solo tenemos la patología venosa, es verdad que nosotros hemos hecho aproximadamente, anualmente estamos haciendo unos 10, 12 casos. Entonces, con 12 casos, bueno, al final es uno al mes, más o menos, ¿no? Entonces, es verdad que nos está costando por el hecho de que no somos como los cardiólogos, que se usa, prácticamente ellos lo usan diariamente, sino que usándolo una vez al mes o 2 veces al mes, pues bueno, la curva de aprendizaje tarda más en aprenderse, pero por el hecho de que no lo usas diariamente, no tanto por la complejidad del iBus en sí, sino porque no lo usas de forma tan frecuente como para cogerle rápidamente digamos, ese expertise, ¿no? Pero yo creo que, como ha dicho Alice, yo creo que lo más importante, el mensaje más importante es que a pesar de, digamos, de que tiene una curva de aprendizaje, yo creo que la información que da es fundamental y muchas veces nos ha hecho cambiar, que al final es lo más importante, estas cosas, nos ha hecho cambiar eh, lo que íbamos a hacer, ¿no? Igual íbamos a parar de hacer trombectomía y hemos seguido, igual íbamos a poner stent y no lo hemos puesto, o al revés, ¿no? O igual no íbamos a poner stent y lo hemos puesto. Eso yo creo que es lo fundamental del iBus, ¿no? Que nos da información que nos cambia lo que haríamos en caso de no usar el iBus. Sí. A mí la verdad es que lo que me ha pasado en algún momento es que he tenido alguna duda de si estábamos, por ejemplo, en disección o no estábamos en disección y pensar, ostras, igual nos serviría aquí el iBus, pues es que no sé si lo voy a saber ver, ¿no? Y bueno, como una de las limitaciones principales es el coste, ¿no? Pues quizá tendríamos que ser un poquito más, presionar un poco más, ¿no? A los de arriba para que entiendan el valor, ¿no? del ultrasonido. Y aquí Luis ha hecho una pregunta, no sé si la quieres hacer tú mismo. El otro día, comentando un poco con un cardiólogo, pues estas técnicas endovasculares, me comentaba que ellos cada vez tienen más, utilizan cada vez más la OCT, ¿no? Un poco para valorar sobre todo lo que son los estudios de los stents. No sé si ellos tienen probablemente que ser más meticulosos en la colocación de los stents. No sé si esto veis que pueda tener un futuro también en nuestros servicios. O sea, me dio la sensación de que en cardio, para determinada patología, fundamentalmente la colocación de stent se fían más de la OCT que del IBUS, ¿no? Hombre, es que la calidad de imagen de la OCT es Brutal. brutal, es preciosa. Sí, El sí, problema es el calibre de la arteria que ve. O sea, Claro. realmente tiene un field of view muy pequeñito y yo creo que
A día de hoy, bueno, no lo veo tan extrapolable a día de hoy. Si mejoran, realmente es un upgrade en imagen. Yo cuando he ido alguna vez a verlo, siempre me parece Sí, es brutal. preciosa esta imagen, pero realmente, sobre todo que lo estamos usando actualmente en venas es que no hay field of No. view y en arterias quizá una renal te la coge, pero quizá tampoco, ni una renal. O sea que yo creo que aún hay recorrido allí. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? El vaso de la coronaria es pequeñito y es supremamente importante que en vez de poner un stent de 2,5 pongas un stent de 3 y es muy importante que esos 3 milímetros que no te pases esos 3 milímetros. Para nosotros, 3 milímetros no son tanto. Entonces creo que no es tan excesivamente importante el tema de, no sé, a mí no me parece tan extrapolable ni al arte, a la vena, por supuesto que no, pero a la arteria tampoco, que es donde necesitas saber cómo lo que mira el OCT es la composición de la placa y qué tipo de placa y la morfología y tal. Yo no lo veo tan estrictamente necesario para nosotros, porque para nosotros lo importante es si la placa es fibrosa o si es cálcica, sobre todo, ¿no? Para decidir lo que vamos a hacer. Entonces no lo veo tan necesario. Aparte que supongo que será más caro. Supongo que el catéter de OCT será mucho más caro que el catéter de un iBus. Bueno, el postprocesado en realidad, pero supongo que el catéter tendrá que ser un poco más. Yo no tengo experiencia, pero ahora nosotros que en neuro, que yo hago más neuro, sí que vamos a vasos más pequeños, a veces sí que necesitamos valorar algún stent que colocamos, sí que me planteo si alguna vez En neuro sí, es verdad. tendremos uso con él, ¿no? Luis, y viendo estas imágenes tan bonitas que nos ha presentado Alex, ¿no crees que en las carótidas también se podría aplicar? Yo también sí que lo creo y muchas veces un poco para nosotros además que tenemos en el neuro muchos problemas con la antiagregación, ¿no? El ver un poco si realmente el stent pues, ha disecado o no ha disecado o tiene un poco de... Sí que yo creo que sería útil. O sea que Bueno. Arantxa haremos frente común para que nos lo Eso compren. es lo que quiero. Muy bien, Eh, Arantxa. Bien jugado. Mira, también os quería preguntar, una de las cosas que a mí me cuesta cuando utilizo el iBus, sobre todo en vena, porque aunque comentas que quizá te parece más fácil en vena que en arteria, yo no sé, veo mucho mejor la arteria, ¿no? Me oriento mucho mejor, veo, ¿no? La pared, creo que me cuesta menos. Os quería preguntar si tenéis algún truco para orientaros rápido en el iBus, tipo, no sé, intentar visualizar dónde está el cuerpo vertebral, si estás en un May Turner o algunos trucos en ciertas localizaciones anatómicas que nos ayuden a saber dónde estamos e interpretar la imagen. Yo hago eso, me lo giro, o sea, yo empiezo a mirarlo y cuando veo la zona del Turner, creo que acá se nota. Cuando veo la vértebra y eso, me hago un giro del IBUS y me lo pongo como en el punto para verlo bien y ya ubicarme. O sea, lo primero que hago es como ponerme en una cosa que conozca, que por ejemplo es la vértebra en la zona del cruce del Turner y giro el transductor para que se quede hacia atrás y ya me pueda orientar mejor anatómicamente. Como ponerme el anterior y posterior, pues hago eso también en la vena, que lo que dices tú, quizás relaciones anatómicas es un poco más complicado, pero lo que hago eso. Y en el compresivo de la aorta también. O sea, lo giro para que te veas la relación anatómica bien, ¿ves? Yo me he puesto la aorta detrás y la mesentérica delante, como por hacerme una idea un poco más, como más Anatómico. en mi cabeza de dónde estoy. Porque si no, sí que es verdad que si tienes la arteria en la izquierda y la aorta en la derecha, como que no lo puedes hacer. Yo lo hago así, me pongo en un sitio anatómico, giro el transductor de manera tal que lo tenga siempre pasando por esa zona de la misma forma. Alicia, ¿has lesionado alguna vez algún transductor? Es fácil, o Mireia o Íñigo. ¿Os ha pasado alguna vez en alguna maniobra o normalmente nunca tenéis ningún problema? No, me ha salido alguno que no funciona, que directamente lo he conectado y no da imagen la máquina, sobre todo al principio. Creo que yo, por ejemplo, nosotros tenemos Boston y Boston hay que lavarlo muy bien, porque necesitas como crear una película de líquido dentro del catéter
para que vaya bien. Y luego tienes una jeringa para hacer lavado. Si se te llena de aire, pues le haces un lavado y se te mejora la imagen. Entonces, sí que es importante el lavado inicial. Si no lo lavas bien, es como si pones un ecógrafo en una barriga de una persona y no pones gel. Pues lo mismo, no vas a ver. Pues aquí, si no lavas bien el catéter, no vas a ver. Pero creo que esos momentos que utilizas al principio para lavar el catéter son muy importantes para que luego lo utilices y no te genere el incordio de decir, es que no está bien lavado, lo tengo que volver a sacar todo, volver a lavarlo y tal. Pero no recuerdo que se me haya dañado ninguno. O sea que al conectarlo no ha funcionado, sí, de que venía malo el catéter. Pero eso me ha pasado, nos ha pasado una vez, tampoco. Entendido. Sí, a nosotros un poco lo mismo, o sea, dañar no, pero sí que es verdad que hemos tenido, o sea, que los errores que hemos tenido a veces sí que han sido de introducirlo sin over por no hacer bien el lavado. O sea, que como dice Alice, es muy importante preparar bien, saber preparar bien el catéter. Yo la verdad es que nosotros utilizamos Philips. No tengo esta sensación. No me ha pasado, que yo recuerde. El No, de Philips es que lo vimos ayer, no hay que lavarlo, ¿no? O sea, tiene como un no hay que puerto lavarlo. solamente para la guía y lo No. pasas y no tiene ningún. Sí, y tiene una punta muy atraumática. No, la verdad es que no he tenido mala experiencia, ¿no? Hay mucha diferencia porque desconozco entre los tres modelos bueno, que yo conozco por lo menos de Airbus. Alex, ¿tienes tu experiencia o sea, con las diferentes casas de Airbus o no? Yo he visto solo el de Boston. Yo he usado los tres, pero es verdad que el que tenemos por defecto es el Philips. Yo creo que al final es cuestión de gustos, ¿eh? También es que hay una parte, ¿no? Del ultrasonido que hay gente que le gusta que la imagen sea un pelín toda más hiperecogénica y otros más hipo, ¿no? Y yo sí que me da la sensación de que cada fabricante tiene un rango distinto, pero creo que eso ya es cuestión de gustos, no de que sea mejor o peor. Y, Como los ecógrafos normales, ¿no? Sí, exacto, sí, es que lo mismo. y luego sí que el de Philips tiene flujo, ¿no? Te permite poner Sí, color. tiene el flow ¿Sirve? chrome que le llaman ellos, sí. Sí, ¿Te sirve? tampoco ¿Lo sé si te utilizas el aporta color? tanto, ¿eh? No tanto. Creo que quizá para las disecciones y así lo acabas de ver un pelín mejor, pero creo que es más como para un cirujano vascular que para un radiólogo intervencionista, sinceramente. No lo necesitas tanto. Es bonita la imagen, sí, está claro, sí, pero no sé, no la veo tan útil. ¿Y habéis tenido problemas? Yo vuelvo al tema del coste. ¿Habéis tenido problemas en introducir, en encarecer el procedimiento, ¿no? Un procedimiento si abres un iBus, pues ya se encarece 1.000 y pico euros más, ¿no? Para luego justificarlo ante dirección médica o director financiero. Nosotros en el Tabli personalmente no. También es verdad que justo tuvimos la suerte que entramos en IBUS en el momento en que empezamos realmente a hacer más patología venosa y creo que se entendió como parte del PAC y no, y realmente ahora actualmente está en concurso y no tenemos ese problema. No, la verdad es que hemos tenido suerte en ese aspecto. Pero también es lo que decimos, que al final, ¿cuántos abres? El 15, 20 al año. No creo que abramos más que esto. Nosotros es que lo tenía hemodinámica, así que nos facilitó un poco el hecho de utilizar nosotros también, de que lo tuviesen ellos. Fue como, ay, pues vamos a probarlo y nos lo facilitó porque ya estaba la máquina, ya estaba aprobado en el hospital, entonces eso lo hizo más sencillo. Nosotros, Arantxa, pues si le sirve a alguien, los dos iBus que tenemos en las dos salas lo hemos conseguido a través de la compra, o sea, cuando comprábamos la sala. O sea, cuando compras la sala, meter el iBus como una parte de la sala, ¿no? Independientemente de que casa comercial compres el angiógrafo, que viene una u otra, te pongan, Sí. sea como parte, digamos, que se entienda como desde la dirección como parte de la máquina. Y luego el tema del fungible, como dice Alice, como normalmente el fungible ya lo tienen
los hemodinamistas, en principio, por lo menos en nuestro hospital, funciona que si el fungible está dado de alta, tú te puedes activar como una unidad de compra más dentro del hospital porque el fungible ya está introducido. Pues muy bien, yo creo que igual ya podríamos dejar paso a Luis para que acabe de cerrar la sesión. Agradeceros a los tres, sobre todo a Alice, ¿no? por la super presentación que nos ha hecho y a Íñigo y a Mireia por estar aquí ayudándonos a aprender, ¿no? Cómo interpretar estas imágenes y cuándo utilizar el iVoox. Muchas gracias. Yo me uno a Arantxa en el agradecimiento y además agradeceros no solamente que nos habéis enseñado qué se ve, para qué está indicado, sino cómo gestionarlo, cómo comprarlo y cómo luchar con la dirección del hospital para que encaje. Yo creo que, bueno, al final es como todo, es empezar y bueno, una buena muestra de cómo hacerlo lo habéis sido vosotros tres. O sea que muchísimas gracias y gracias Arantxa por la moderación. Hasta otra, nos veremos en otra sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día.